Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestro tema de sistemas de referencia, en el cual vamos a estar trabajando con algo llamado transformaciones de Galileo, que es un poquito de lo que te envié en el video que te dije que vieras, ¿sale? Vamos a estar trabajando con algunas definiciones de coordenadas, algunas definiciones de distancias, de velocidad, así que vamos a prestar atención, ¿sale? Vamos a iniciar con algo muy sencillo, algo que tú experimentas en tu vida cotidiana y es el concepto de inercia, ¿sí? Esta inercia es la propiedad que poseen los cuerpos de oponerse a los cambios de su estado de reposo o de movimiento. Entonces, todos hemos experimentado la inercia, muchachos. Cuando nos subimos a un elevador y entonces acelera o desacelera, o cuando vamos en un carro y el carro frena, entonces nosotros sufrimos un movimiento brusco, ¿no? De acuerdo a la aceleración o desaceleración del carro, ¿sí? Entonces, nosotros llamamos inercia a la resistencia de un cuerpo a variar su estado de reposo o movimiento. Esto quiere decir que si algo se está moviendo y nada interfiere con él, entonces va a seguir moviéndose infinitamente. ¿De qué estamos hablando en este punto? Pues estamos hablando de la primera ley de Newton, ¿se acuerdan? Entonces la primera ley de Newton nos dice que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme siempre que no tenga su estado alterado por la acción de una fuerza que sea externa. Entonces cualquier objeto que esté en reposo va a permanecer como tal, ¿sí? Hasta que llegue una fuerza externa y actúe sobre él, o va a permanecer en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, a una velocidad constante, siempre y cuando no venga una fuerza externa a actuar sobre él. Entonces, quiero que observes esta imagen y percibas el hecho de que cuando nosotros vamos viajando, supongamos que vas en un autobús, que vas en un coche, que vas en este caso vamos a decir que vamos en un tren, y entonces vamos viendo hacia el exterior y justamente en esa imagen notamos cómo los edificios o cómo los postes, las personas, los coches que van pasando a un lado del tren se quedan en la parte de atrás, ¿no? Van corriéndose hacia la parte de atrás. Entonces, esta parte en la que tú vas asomándote por la ventana es lo que te hace percibir un movimiento, ¿sí? Supongamos que tú vas sobre el tren, pero ese tren no tiene una ventana, es decir, no tiene nada absolutamente que haga que tú percibas lo que está en el exterior. Entonces, vamos a estar viajando en un tren en el cual lleva este tren una velocidad constante, pero tú no vas viendo hacia el exterior, no puedes ver absolutamente nada, no puedes ver los árboles, no puedes ver los postes, no puedes ver qué vas pasando a través del camino, así que como tú no puedes ver lo que está pasando al exterior de este tren, lo que sucede es que no puedes tener un sistema de referencia en el cual tú puedes saber que vas en movimiento. Ojo, si el tren lleva una velocidad constante y no existe una aceleración o una desaceleración, entonces tú no puedes percibir el movimiento que se está realizando. Es por eso que en la imagen anterior, cuando tú ibas viendo a través de la ventana, lo que te hacía a ti percibir que estabas en movimiento eran los objetos que estaban fuera, ¿sale? Un arbolito, un poste, un edificio, una persona caminando, un coche, todos estos objetos, cuando los pasas, te hacen percibir a ti que vas en movimiento. Si no percibes
todos estos objetos a los cuales vamos a llamar sistemas de referencia, si no percibes estos objetos y la velocidad del tren es constante, es decir, no existe una aceleración o desaceleración, entonces tú no podrías saber que estás en movimiento. ¿Sale? Aquí tenemos otro ejemplo. Dice que cuando tú estás observando un sistema en reposo, y aquí en un sistema en reposo nos pone justamente el vagón de un tren, y en el interior de este vagón están situados un péndulo y un bloque de madera, ¿sale? Este bloque de madera está apoyado sobre una mesa. Entonces me pregunta, ¿cómo describe lo que sucede alguien situado en el interior del vagón y cómo lo describe un observador que está en reposo situado afuera del vagón? Es decir, una persona que está fuera del tren, ¿cómo va a describir lo que está sucediendo en la parte de adentro del vagón? Bueno, vamos a tener dos descripciones que justamente como yo estoy hablando de un sistema en reposo, van a ser dos descripciones iguales. Para los observadores que están en el interior del vagón, este péndulo no va a estar en movimiento y este bloque de madera que está apoyado sobre la mesa tampoco va a estar en movimiento, es decir, tanto el péndulo como el bloque de madera van a estar en reposo. ¿Sale? Esto es lo que observan las personas que están en el interior del vagón, es decir, los observadores que están dentro del vagón. Y un observador que está fuera del vagón, vamos a suponer que este observador tiene la habilidad de poder ver a través de las paredes del tren, entonces él puede observar lo que está sucediendo dentro del vagón. ¿Qué es lo que va a observar? Pues exactamente lo mismo, porque estamos hablando de un sistema en reposo, es decir, estoy diciendo que este vagón o este tren no está en movimiento. Entonces, esta persona al exterior del vagón hace las mismas descripciones. Ve un péndulo en posición de reposo y también ve un cuerpo situado sobre la mesa, es decir, el bloque de madera sigue apoyado sobre la mesa, pero no están en movimiento. Ambas descripciones son exactamente iguales cuando tenemos un sistema en reposo y dos observadores distintos, ¿sale? Un observador en el interior del vagón y otro observador en el exterior del vagón. Bien, ahora vamos a cambiar a un vagón moviéndose a una velocidad constante. Entonces, ¿cuáles serían las descripciones que da cada uno de los observadores? El observador que está dentro del vagón y el observador que está en el exterior del vagón. Entonces, fíjate bien, en la primera imagen me pone ahí un sistema de referencia que es una línea vertical, ¿sale? En color negro. Esta línea es la que me hace ver que este vagón va a estar en movimiento, ¿no? Porque en la primera imagen aparece la línea y luego en la segunda imagen esta línea ya no aparece. Quiere decir que entonces nos estamos moviendo, el vagón está moviéndose. Bueno, ¿qué es lo que van a describir las personas que van dentro del vagón? Ojo, estoy diciéndote que estas personas van a una velocidad constante. Bueno, el vagón va a una velocidad constante, ¿sale? Entonces, estas personas vuelven a describir exactamente lo mismo que describieron anteriormente. Para ellas, el péndulo está en reposo y el objeto que está sobre la mesa también está en reposo. ¿Por qué? Pues porque no existe una aceleración o una desaceleración que haga al péndulo, al objeto de madera, moverse. ¿Se entiende? Bien. En la segunda imagen, nosotros vamos a observar ahora que una persona que está en el exterior del tren va a ver cosas totalmente distintas a lo que te acabo de describir. Es decir, la persona que está situada en el exterior va a detectar un movimiento de los objetos que están dentro del vagón, de las personas, del péndulo, del bloque de madera. Entonces, todas estas cosas para la persona que está en el exterior van a ser distintas. ¿Sale? Entonces, dice aquí en negritos,
observar que mientras el sistema se mueva con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, a una velocidad constante, los observadores situados en el interior del vagón no pueden detectar el movimiento. ¿Por qué no lo pueden detectar? Porque no hay un sistema de referencia que haga que ellos puedan saber que están en movimiento. No existe una aceleración o no existe una desaceleración que pueda describir esto. Y no existe un arbolito que ellos puedan ver que están dejando atrás, un edificio, unas personas, un coche. Todos estos sistemas no están presentes ahí, ¿sale? Entonces, como no existe todo esto, ellos van a ver exactamente lo mismo que cuando el vagón se encontraba en reposo. Dice, las cosas suceden exactamente de la misma manera cuando la velocidad es cero, es decir, cuando estaban en reposo, y justamente cuando llevan una velocidad constante. Entonces, cuando no existe aceleración, vamos a llamar sistemas de referencia inerciales. ¿Sale, muchachos? ¿Qué es un sistema de referencia inercial? Bueno, son aquellos sistemas en donde no existe una aceleración o desaceleración que nos hagan cambiar el estado en el que se encontraban inicialmente nuestros objetos. Bueno, vamos a ver qué es un sistema de referencia. Un sistema de referencia van a ser ejes de coordenadas respecto a los cuales tú puedas medir absolutamente todo. En el ejemplo que yo te daba anteriormente, tus sistemas de referencia eran el árbol, el poste, los coches, ¿sale? Todos estos objetos eran tu sistema de referencia porque a partir de ellos, tú que ibas viajando en el tren e ibas asomándote por la ventana, te dabas cuenta que estabas en movimiento. Incluso te dabas cuenta en qué sentido llevabas este movimiento, ¿no? Así que vamos a utilizar estos sistemas de referencia para poder determinar o describir algún movimiento de objetos, algún movimiento de algún móvil, ¿sí? Entonces, un sistema de referencia, ojo, que se encuentra en reposo o que se mueve a una velocidad constante, vamos a llamarlo marco o sistema de referencia inercial, que era lo mismo que te decía en la diapositiva anterior, ¿sí? Cuando estemos hablando de una velocidad constante o estemos hablando de un sistema en reposo, estos se van a llamar sistemas de referencia inercial. ¿Por qué te hago tanto énfasis en esto? Porque son justamente los sistemas en los que nosotros vamos a trabajar en las transformaciones de Galileo. ¿Qué son las transformaciones de Galileo? Bueno, esas transformaciones de Galileo van a ser ecuaciones que nos permiten realizar ciertas mediciones o ciertas observaciones del movimiento de una partícula desde dos sistemas de referencia inerciales, es decir, desde dos sistemas de referencia que sean diferentes, pero como ambos son inerciales, pues entonces van a tener por ahí cierta coherencia, ¿no? Cierta consistencia, ¿sale? Entonces, yo te dije que vieras el video que nos presentaban por ahí en YouTube, en donde nos daban un ejemplo con Pepo y Cuco, ¿sale? Pepo y Cuco estaban en dos sistemas de referencia totalmente distintos. Pepo estaba en un sistema de referencia el cual llamábamos en reposo, mientras que Cuco estaba moviéndose a una velocidad constante, ¿sale? Entonces ellos estaban observando dónde se encontraba ubicada cierto objeto, que en este caso era una mosquilla que andaba por ahí. Bien, en este video te explican que si Pepo no pudiera saber dónde está la mosca y quisiera ubicarla, supongamos que Pepo no está viendo la mosca, tendría que preguntarle a Cuco dónde se encuentra la mosca para él, es decir,
Cuco, ¿dónde está ubicada la mosca para ti? Y entonces Cuco le iba a dar a Pepo cierta información y Pepo, a partir de la información que tiene entre la separación que existe entre él y Cuco, iba a saber o iba a poder ubicar en un plano donde se encontraba la mosca, ¿no? Es decir, en ciertas coordenadas o ciertas distancias donde podría encontrar la mosca a partir de la ubicación en la que se encontraba él. Lo mismo sucedía con Cuco. Supongamos que Cuco era el que no podía ver la mosca, entonces sabía que él iba moviéndose a cierta velocidad en cierto determinado tiempo. Él va moviéndose y entonces le pregunta a Pepo, Pepo, ¿dónde ves tú a la mosca? Y entonces Pepo le contesta para él dónde está ubicada la mosca. Así que Cuco, en base a las referencias que le da Pepo y en base a las referencias que sabe de movimiento que lleva, podría ubicar o podría tener ciertos resultados de dónde podría estar ubicado la mosca para él, ¿sí? Así que viene Galileo y propone que si se tiene un sistema A en reposo, que en este caso nuestro sistema A es Pepo, y un sistema B en movimiento, que nuestro sistema B sería Cuco, y Cuco va a cierta velocidad constante respecto del primero a lo largo del sentido del eje X, y que si las coordenadas del espacio para A, es decir, las coordenadas para Pepo, van a ser X, Y, Z, acuérdate que estamos hablando de planos cartesianos, ¿sale? Entonces las coordenadas para Pepo son X, Y, Z. Mientras que las coordenadas para Cuco van a ser X', Y', Z'. Vamos a poder establecer un conjunto de ecuaciones de transformación de coordenadas. Este conjunto de ecuaciones de transformación de coordenadas es lo que se llama transformaciones de Galileo. ¿Qué vamos a estar viendo aquí? Pues lo que te explicaba hace ratito. Con esto Cuco, a partir de las coordenadas que le dé Pepo, vas a ver qué ubicación tiene la mosca a partir de esa información, ¿sí? Con respecto a él. Y con eso Pepo va a saber dónde está ubicada la mosca a partir de las coordenadas o de la ubicación que le diga Cuco de dónde se encuentra la mosca respecto a él, ¿sale? Entonces vamos a tratar de explicarlo con más calma. Es importante que entiendas, que prestes mucha atención a lo que te voy a explicar, porque los problemas en sí están fáciles, incluso los podemos hacer sin fórmulas. Es algo que puedes sacar intuitivamente, pero hay que prestar mucha atención para que puedas entenderlo. Entonces, te presento aquí exactamente lo mismo, ¿ok? Vamos a ver las condiciones observadas. ¿Qué condiciones son observadas por Cuco? Bueno, vamos a llamar a Cuco primer observador. Eso es muy importante. Cuco va a ser nuestro primer observador y las condiciones que él observa como primer observador es, se encuentra en una plataforma que se mueve libremente a lo largo de una vía, es decir, vamos a suponer que él es el que va en el tren, ¿cierto? Y entonces va moviéndose libremente a lo largo de esa vía y justamente el observador y el vagón se mueven juntos a una velocidad constante, es decir, está el movimiento. Pero ya sabíamos desde que vimos el video, ¿sale? Cuco es el que va en movimiento, pero va moviéndose a una velocidad constante. Con respecto a Pepo, ¿cuáles son las observaciones respecto a Pepo? Pepo es nuestro segundo observador y lo definimos con la letra O. Se encuentra colocado en un andén fijo, es decir, vamos a suponer que él está esperando al tren, ¿no? Entonces, él se encuentra totalmente en estado de reposo. Así que vamos a tener estas ecuaciones de transformación. Bajo tales transformaciones, las distancias van a ser invariantes. Ojo en esta parte. Lo que está en color rojo y lo que está en color verde son las ecuaciones de transformación para el observador O' y para el observador O. Ya dijimos que el observador O' es nuestro primer observador, que en este caso nos referimos a Cuco, y el observador O es nuestro segundo observador, que en este caso nos referimos a Pepo. Entonces, ¿para qué nos sirven estas ecuaciones de transformación? Fíjate bien. Si nuestro observador O, en este caso Cuco, quisiera saber
¿cuál es la distancia entre Pepo y la mosca? Por aquí te puse 2 mosquitas, espero que sí las alcances a notar. Perdón, es una sola mosquita, nada más que es en un tiempo 1 y en un tiempo 2, ¿sale? Entonces, la mosquita en un tiempo 1, pues está a cierta distancia de Cuco y de Pepo, ¿sale, muchachos? Esta mosquita, pues la vamos a ubicar, podemos ubicarla mediante un sistema de referencia. El sistema de referencia a la que se encuentra Pepo en reposo y el sistema de referencia a la que se encuentra Cuco, que se mueve a una velocidad constante. Entonces, hay una parte importante aquí, antes de empezar a explicarte estas dos ecuaciones, y es el hecho de saber qué velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Aquí te lo puse en la imagen. Y eso quiere decir que para poder saber qué distancia existe entre Pepo y Cuco, yo tendría que despejar la variable distancia, así voy a tener que la distancia va a estar definida por la multiplicación de la velocidad por el tiempo. ¿Se entiende eso, muchachos? Vamos a tener, pues, que la distancia entre Pepo y Cuco se define como B por T. Entonces, cuando yo te diga cuál es la distancia entre Pepo y Cuco, me estoy refiriendo a la velocidad que lleva Cuco por el tiempo, a partir del tiempo que ha recorrido, y eso nos va a dar el valor de la distancia. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a las fórmulas. Vamos a explicar estas formulitas. El observador O'. El observador O' quiere saber, insisto, qué distancia existe entre Pepo y la mosca. Es decir, quiere saber cuál es la posición de Pepo respecto a la mosca. Así que lo que quiere saber en realidad este observador O' es nuestro valor de x1. Porque estamos diciendo que Cuco quiere saber la distancia entre Pepo y la mosca. X1, que yo te marqué aquí con una línea punteada de color rojo, hasta el primer tiempo, ¿no? Antes de que la mosca pudiera seguir avanzando, es lo que queremos investigar. El único dato que tiene Cuco, muchachos, es la distancia que existe entre él mismo y la mosca. Entonces, con este dato que él tiene, ¿cómo puede saber a qué distancia se encuentra Pepo de la mosca? Pues fácilmente. Si Cuco pasó por un lado de Pepo en determinado momento, estuvieron uno frente al otro y luego obviamente lo rebasó porque Cuco va avanzando y Pepo está en reposo. Entonces él solo tiene que saber cuánto tiempo ha avanzado y a qué velocidad va. ¿Para qué? Pues para saber cuánta distancia recorrió respecto al momento en el que pasó frente a Pepo. ¿Sale? Entonces, eso quiere decir que para que Cuco pueda encontrar el valor de x1, solamente tendría que sumar la distancia que tiene él con la mosca más la distancia que recorrió después de que pasó por un lado de Pepo. ¿Se entiende? Sería x'1 más la velocidad por tiempo. Luego vamos a tener un tiempo 2, es decir, pues obviamente todo sigue en movimiento, la mosca sigue avanzando, Cuco sigue avanzando, y si nosotros queremos saber en un tiempo 2, otra vez lo mismo, cuál va a ser la distancia entre Pepo y la mosca una vez que surgió un tiempo 2, entonces lo que quieres ahora tú investigar es x2, ¿cierto? La línea punteada de color rojo que dice x2. Fue la distancia entre Pepo y la mosca una vez que nos movimos, una vez que surgió todo este tiempo, todo este movimiento. Entonces, ahora tenemos una posición para Cuco y la mosca distinta, la cual llamamos x'2. A esta x'2 lo único que tenemos que hacer es sumarle la velocidad por el tiempo, es decir, la distancia. B por T, acuérdate que es la distancia que existe entre Pepo y Cuco, ¿sale? Entonces solo tendríamos que sumar estos dos datos. Ahora vamos con el observador O, es decir, ahora Pepo es el que quiere investigar qué distancia existe entre Cuco y la mosca.
¿Qué es lo que va a saber Pepo? Pues lo único que va a saber Pepo es la información de qué distancia existe entre él y la mosca. ¿Se entiende? Entonces, como Pepo quiere saber cuál es la distancia o cuál es la posición de Cuco respecto a la mosca, es decir, la distancia entre Cuco y la mosca, entonces lo único que tiene que hacer él es saber cuánta distancia existe entre Pepo y la mosca, que en este caso llamamos x1, y luego restarle la velocidad por el tiempo, es decir, restarle la distancia que existe entre él, es decir, entre Pepo y Cuco. ¿Sale? ¿Cuánto ha avanzado Cuco después de que pasó por un lado de mí? Eso es lo que le va a restar. Lo mismo sucede con un tiempo 2. Un tiempo 2 tenemos una segunda distancia para la mosca porque ya pasó determinado tiempo. Tenemos una segunda distancia entre Pepo y Cuco porque ya pasó otro determinado tiempo. Así que vamos a tener una x'2. Volvemos a lo mismo. Si Pepo quiere saber qué distancia existe entre Cuco y la mosca, pues solamente con el hecho de que sepa qué distancia existe entre él mismo y la mosca y cuánto avanzó Cuco, ya va a poder determinar qué distancia existe entre Cuco y la mosca. ¿Sale, muchachos? Espero que te haya quedado claro. Sí está un poco extraño, pero si tú observas esta imagen con detenimiento, te vas a poder percatar de qué estoy hablando, es decir, qué relación existe entre cada una de estas ecuaciones respecto al gráfico que te están explicando. Luego viene algo muy interesante, porque en esta diapositiva nos dice, bajo tales transformaciones, las distancias son invariantes, es decir, si matemáticamente yo te hago una demostración de que x'1 es igual a x menos a x1 menos bt y que x1 es igual a x'1 más bt, pues voy a llegar a demostrarte que estas distancias van a ser exactamente las mismas, van a tener el mismo valor, ¿sale? Bueno, por eso me dice que las distancias aquí van a ser invariantes, pero la velocidad, con la velocidad no va a suceder justamente eso. Entonces, vamos a recordar un poquito de lo que viste en los videos que te envié anteriormente. En los 3 o 4 videos que te envié anteriormente, nos explicaba que la velocidad de la luz es constante. Y luego nos daba un ejemplo en el que te decía que si tú ibas sobre un tren y luego el tren estaba en reposo y prendías una lámpara, ¿no? La velocidad que llevaba esta luz iba a ser de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Sale? Sin embargo, si tú ibas sobre el tren y este tren iba avanzando y justamente tú prendías la luz, te preguntaba si la luz iba a llevar la velocidad del tren más la velocidad que llevaba la luz. Y luego te explicaba que no, que la velocidad de la luz es constante y que la luz siempre, 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 siempre iba a ir a la velocidad de la luz que conocemos como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Sale? Bueno. Justamente cuando hablamos de relatividad te comentaba que se refiere cómo diferentes personas perciben un mismo suceso. Entonces, este suceso que viene aquí. Vamos a tener una persona otra vez que se encuentra debajo de este tren, ¿sí? Hay ahí una mujer que vamos a decir que se llama Diana. Y luego hay un hombre ahí arriba del tren que vamos a decir que se llama Ricardo, ¿no? Entonces, estas personas, ¿sí? Están viendo el mismo suceso, pero de manera distinta. Es decir, es relatividad. Y a esto es a lo que llamamos principio de relatividad de Galileo. En el principio de relatividad de Galileo, las velocidades, muchachos, sí se suman. Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Esto es como un antes de la imagen que te puse en la diapositiva anterior, ¿ok? Antes todo se explicaba mediante las leyes de Newton, ¿no? Ya estuvimos aquí utilizando un poco la ley de la inercia.
Entonces también se explicaba mediante el principio de relatividad de Galileo, en el cual sumaba las velocidades, ¿no? Que era algo muy, muy entendible que te voy a explicar aquí en esta imagen. Bueno, estas ecuaciones de transformación me dice que bajo tales transformaciones las velocidades difieren. Entonces van a ser, como en la diapositiva anterior, decía que las distancias eran invariantes, pues aquí no sucede eso. Aquí va a suceder que no son invariantes, debido a la velocidad relativa de los dos observadores. Entonces, estas dos personas están observando a partir de un sistema de referencia totalmente distinto, ya que Diana está en reposo y Ricardo va en movimiento, ¿sale? Ricardo va en un tren que va moviéndose a 100 kilómetros por hora, pero aparte Ricardo va moviéndose dentro del vagón del tren, porque él va caminando a 10 kilómetros por hora, mientras que Diana está viendo este suceso, ¿sí? Obviamente Diana está en reposo. Bueno, si yo les pregunto a ustedes qué velocidad ve Diana que lleva Ricardo, pues obviamente lo que tendríamos que contestar es que Ricardo lleva una velocidad de 110 kilómetros por hora. ¿Se entiende, muchachos? Porque a la velocidad que lleva el tren todavía le estamos sumando la velocidad a la que va moviéndose Ricardo. Entonces Diana lo que está percibiendo en ese momento y en ese sistema de referencia en el que se encuentra es que Ricardo está moviéndose a 110 kilómetros por hora, porque estamos sumando ambas velocidades. Bueno, esa es la primera fórmula que viene ahí en color azul. La velocidad percibida por Diana, ¿sí? De acuerdo al sistema de referencia en el que se encuentra, va a ser igual a la velocidad a la velocidad que lleva en este caso Ricardo, más la velocidad que lleva nuestro tren. ¿Sale? Ahora vamos a ver esta misma situación, pero desde otro punto. Ricardo sabe que va sobre un tren y sabe que ese tren viaja a 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Pero él va caminando, como te había comentado, en el vagón, y quiere saber a qué velocidad va caminando él, ¿sale? Entonces lo que hace es asomarse por la ventana y entonces le pregunta a Diana, oye Diana, ¿tú a qué velocidad ves que estoy moviéndome? A lo que Diana, de acuerdo a su sistema de referencia y a lo que ella está observando, contesta, bueno, yo observo que tú te vas moviendo a 110 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo podría saber Ricardo a qué velocidad se está moviendo él? Pues nada más tendría que hacer una resta de lo que está viendo Diana y la velocidad a la que se va moviendo el tren. Entonces, en este caso sería, Diana observa que Ricardo se está moviendo a 110 kilómetros por hora menos los 100 kilómetros por hora a los que va el tren. Eso quiere decir que Ricardo está moviéndose a 10 kilómetros por hora. Bueno, esta es nuestra ecuación que se encuentra en color moradito. ¿Sale? Entonces, V' se refiere a la velocidad vista por el primer observador, que ya dijimos que el primer observador es O', y luego la otra V, que está en la parte de abajo, se refiere a la velocidad vista por el segundo observador, que en este caso se refiere a Diana, y V va a ser la velocidad relativa. ¿Ok? A partir de esta explicación, yo sé que está un tanto larga y entiendo que está un poco extraña, pero los problemas están en realidad muy fáciles, chicos, de resolver. Así que te voy a mandar un ejemplito. Aquí viene el ejemplo. Dice que el pasajero de un tren lleva una velocidad de 30 metros sobre segundo y luego pasa frente a un hombre que se encuentra en la plataforma de la estación en un tiempo t igual a 0. 20 segundos después de que el tren lo pasa, el hombre de la plataforma encuentra que un pájaro que vuela a lo largo de la vía y en la misma dirección del tren está a 800 metros de distancia. Entonces, este pájaro está volando a 30 metros de altura. 5 segundos después de que se hace la primera medición,
el hombre de la plataforma encuentra que ahora el pájaro se encuentra a 850 metros de distancia. A partir de esos datos nos piden encontrar la velocidad del pájaro suponiendo la constante, es decir, el pájaro tampoco está haciendo una aceleración o una desaceleración, medida por el hombre que está en la plataforma, es decir, la persona que está en reposo, y por el pasajero del tren. ¿Sale? Aquí en esta diapositiva te hice el esquemita de los datos que nos están dando. Nos dicen, si quieres otra vez hablando de Pepo y de Cuco, nos dicen que Cuco está moviéndose a 30 metros sobre segundo. Recuerda que lleva una velocidad constante. Y tenemos ahí un ave en un tiempo 1 y en un tiempo 2. ¿Sale? No es que sean dos aves, es que es un ave en un tiempo 1 y luego el ave después de un tiempo 2. Y también nos dice que el hombre que se encuentra justamente en la estación del tren, el que está en reposo, que para nosotros sería Pepo, se encuentra a 800 metros de esa ave en un tiempo 1. Pero luego, pasado otro tiempo, es decir, 5 segundos después, se encuentra nuestro Pepo, se encuentra a una distancia de 850 metros de esa misma ave. Entonces me dice, bueno, entonces, ¿cuál es la velocidad de esta ave vista por el hombre que está en la plataforma, por Pepo, y cuál es la velocidad de esta ave vista por el hombre que está sobre el tren, es decir, en movimiento, en este caso, Cuco. ¿Sale, muchachos? Entonces vamos a tratar de realizarlo y luego te voy a mandar un problemario para que puedas resolver problemas de este tipo de transformaciones de Galileo. ¿Ok? Voy a enviarte un video de cómo se resuelve este problema para que no tengas más dudas. Bueno, espero. Está muy fácil, chécalo. Ni siquiera necesitas fórmulas, ¿eh? Con esta imagen tal cual está y los datos que te dan sin fórmulas, tú podrías contestar lo que te están preguntando. Analízalo por ti. Muy bien. Nos vemos en la siguiente clase, chicos.